Hola y bienvenidos a este video en el que aprenderán los básicos de la contabilidad. Para empezar, para empezar a entender la contabilidad, lo básico es entender qué es una bilanza, que es prácticamente el resumen de toda la contabilidad. La bilanza, como podemos ver acá arriba, se escribe Bilanza-Stichtag. Vamos a escuchar muchas palabras en alemán, ese es el vocabulario que vamos a usar. Stichtag es literalmente el día en el que se hizo la bilanza. Esto es importante porque una bilanza se debería de hacer cada mes para empresas grandes o a final de año una bilanza de todo el año. Es que con nuestro programa de contabilidad la bilanza se hace cada día y se actualiza con cada cambio. Bueno, regresemos a lo que es una bilanza. Como podemos ver, está clara la división entre el lado activo y pasivo. Activo lo podemos ver como algo positivo y el pasivo como algo negativo. Activo. Primero podemos ver que acá se encuentran muchas cuentas y estas se dividen en Anlage, Vermögen y Umlaufvermögen. Vermögen es el patrimonio. De este lado está todo lo que es nuestro. Todo nuestro valor como empresa, todo nuestro patrimonio. Primero, el Anlagevermögen son las cosas que nos pertenecen y nos van a pertenecer por mucho tiempo. Como por ejemplo, lo que sería la cuenta Technische Anlagen und Maschinen. La definición en español es máquinas técnicas y máquinas, lo cual, pues aquí entran, por ejemplo, el valor que tiene nuestro carro, el valor que tiene nuestras máquinas, el valor que tiene nuestras motos, nuestros camiones, si es que tenemos una empresa de logística. Luego seguimos y nos topamos con la cuenta Betriebs- und Geschäftsausstattung. Acá entran todas las cosas que sirven para que la empresa funcione, como por ejemplo escritorios, computadoras, celulares de la empresa, lápices, papel y todas esas cosas entran acá en la cuenta Betriebs- und Geschäftsausstattung. Y luego, por último, tenemos Forderungen, Auslieferungen und Leistungen, que esto sería, por así decirlo, las cuentas que tenemos por cobrar con nuestros clientes. Dicho de otra forma, los clientes que no nos han pagado y nos tienen que pagar. Esto entra también en el lado activo porque es dinero asegurado. En un momento nos van a tener que pagar por el producto o el servicio que les dimos. Si nos damos cuenta el resumen de estas tres cuentas, acá también puede ir la cuenta de terrenos y apartamentos y todas estas cosas, pero no la incluimos porque esto es para un negocio pequeño. La cosa es que todas estas cuentas son muy fuertes y representan el patrimonio más fuerte que prácticamente que nos va a pertenecer por muchos años. Porque cuando vamos a vender un carro es de un valor muy alto, los escritorios de la oficina, etcétera. Luego nos vamos al Umlaufvermögen, que este es patrimonio que se mueve, va y viene. Acá está el banco y la caja, Bank und Kasse. El banco, pues como sabemos, es de las cuentas que más se mueve porque sacamos dinero y metemos dinero, pero todo lo que está en el banco nos pertenece y es activo. Y todo lo que está en la caja es cash. Todo esto nos pertenece también. Y pues de este lado está todo nuestro patrimonio, lo positivo, lo que nos pertenece y nuestro valor. Y esto es la inversión que hicimos, porque invertimos en el carro, en las máquinas, en los escritorios, invertimos en el banco, en la caja, en todas esas cosas. De este lado está lo que invertimos. Bueno, y ahora nos podemos preguntar de qué se compone el lado pasivo. Como dijimos, el lado pasivo es como algo malo, ¿no? Pues primero es el capital que le pusimos. Eigenkapital. Este es el capital que salió de nuestra bolsa para poder comprar y financiar todas estas cosas. Por esto el lado pasivo es el lado de financiamiento. Y pues luego avanzamos y vemos que acá está el Eigenkapital, que es el dinero que salió de nuestra bolsa. Y por eso es dinero que la empresa, quiera que no, le debe al dueño. Siempre le va a deber
al dueño este Eigenkapital, porque es el capital que salió del CEO, de los inversores y todas estas cosas. Pero luego también tenemos el Fremdkapital, que este es capital que no nos pertenece como empresa. Y esta puede ser Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen. Verbindlichkeit es, por así decirlo, una cuenta por pagar. Lo tenemos que pagar, es una deuda. Y esta es una deuda a Kreditinstitutionen, que estos son, por ejemplo, bancos. Cuando sacamos un préstamo, pues esto entra acá, porque recordemos que un préstamo lo sacamos para financiar esto. Luego está una deuda, Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen. Estas son deudas con nuestros clientes, con nuestros proveedores y todas estas personas a las que le vendemos o a las que le compramos. Pudimos haber comprado, por ejemplo, botes para nuestro producto, pero no lo pagamos de una vez, sino lo vamos a pagar en un mes. Entonces esto lo tenemos que apuntar acá bajo esto. Y luego está el tema de sonstige Verbindlichkeiten, que serían otras deudas. Esto es muy general, pero en resumen, para nuestra empresa pequeña, estas son deudas con prestamistas, que no es ni siquiera el banco, ni clientes, ni nada, sino esto es como, por ejemplo, un inversor privado al que le debemos dinero. Ahora podemos entender por qué tiene que quedar la regla de la bilanza, que este lado y este lado debe de ser igual y debe tener el mismo valor, porque la lógica de la contabilidad es que todo lo que invertimos lo tuvimos que ver financiado. Entonces, todo lo que invertimos, por ejemplo, que da un valor de 100 para invertir en esos 100 tuvimos que financiarnos con esos 100. Entonces la regla es que este lado y este lado, el activo y el pasivo, tiene que dar siempre lo mismo. Y ahora nos podemos preguntar, aparte de la bilanza, ¿qué más hay en la contabilidad? Y acá es cuando nos toca ver Gewinn- und Verlustrechnung, que esta es la cuenta de ganancia y pérdidas. Acá entra todo con lo que creamos el dinero. O perdemos o creamos el dinero. Y estas son las cuentas como por ejemplo de gastos, Aufwandkonten, y Ertragskonten son ganancias. Estos son unos ejemplos de esas cuentas. Más en detalle a continuación. No, ahora que ya vimos lo general, tenemos acá otro dibujo de la bilanza y la Gewinn- und Verlustrechnung. Acá podemos ver de nuevo una bilanza. Acá tenemos que siempre estar seguros de que este lado sea el mismo que este. Y si hicimos nuestra contabilidad de forma correcta, siempre va a ser este lado el mismo que este. Y como les explicaba, acá solo se intercambia el dinero. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, le pago con el banco a una deuda. Entonces solo se pasa el dinero de este lado a este lado, ¿sí? Pero no se genera más. Simplemente es un intercambio de cuentas. Acá no se cambia nunca el valor, simplemente se intercambia. Y esa es prácticamente la esencia de la bilanza. Ahora nos podemos preguntar en dónde es que se crea y se pierde el dinero. Y esto es con la Gewinn- und Verlustrechnung. La Gewinn- und Verlustrechnung, en vez de tener activo y pasivo, tiene gastos y ganancias. Erträge y Aufwendungen. Un ejemplo de cuenta que va dentro de gastos fuera, por ejemplo, los Zinsen, intereses. Esto es un gasto que no tiene una explicación como las de los intercambios que hablamos, porque esto es simplemente un interés, es un gasto de la empresa. O por ejemplo la renta. La renta no la podemos poner en la bilanza porque el edificio no nos pertenece. Entonces, en realidad, no fuera, por ejemplo, un movimiento de banco a Gebäude, sino que como no nos pertenece el Gebäude, entonces simplemente es un gasto. O por ejemplo los Löhne, los salarios, los trabajadores no nos pertenecen como patrimonio. Ellos son libres y por eso esto es solo un gasto. Y de este lado, ejemplos de cuentas de ganancias o Erträge fueran ventas, esta es la principal, o Zinserträge, que es cuando nosotros le prestamos dinero a alguien y nos tienen que pagar los intereses. Esa empresa no nos pertenece tampoco, no es patrimonio nuestro, entonces no va en la bilanza. Y pues este es el resumen de la Gewinn- und Verlustrechnung. Como podemos ver, acá se crea dinero o se pierde el dinero. Acá solo se intercambia el dinero en la bilanza. Bueno, y ahora
tenemos que entender un concepto básico, que la Bilanza y la Gewinnungsverlustrechnung son las cuentas más grandes y dentro de ellas hay pequeñas cuentas como les explicamos acá arriba. Estos son los nombres profesionales y acá, por ejemplo, están ya un poco más sencillos para que los entiendan. Auto, banco, case, el lado activo y todas esas cosas. Y cada una de estas cuentas, sea Löhne, sea Miete, sea Auto, sea Bank, tiene una propia cuenta. Y cada cuenta de estas se llama una cuenta T, por la forma en la que está hecha, es una T. Y de este lado siempre va a estar el lado Sol y de este lado siempre va a estar el lado Haben. A diferencia de en la bilanza que les dije que se hiciera la idea de que el activo era algo positivo y del pasivo algo negativo, acá no podemos aplicar esta lógica porque para cada cuenta es diferente la lógica. Acá les hice un dibujo y estas son las reglas de contabilidad que nos tenemos que saber de memoria. Cada lado va a cambiar de diferente forma, depende si es una cuenta activa, pasiva, Aufwendungen o una cuenta de Ertrag. Empecemos con las cuentas activas. Como por ejemplo vimos, podríamos poner el ejemplo de la CASE. Las cuentas activas suben en el Sol y bajan en el Haben. Por ejemplo, yo pagué algo con la caja, con el cash, entonces lo tengo que apuntar acá, en el lado que bajó, ¿sí? Siempre es Sol and Haben. Entonces, la regla de la contabilidad es que cada línea, cada suceso que siempre es Sol and Haben. Siempre debe de haber una cuenta del lado Sol y una cuenta del lado Haben. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de la cuenta de caja, por ejemplo, le metimos cash a la cuenta de banco. Ok, ¿qué está pasando? Cash, el cash es la CASE, es una cuenta activa. Y el banco es una cuenta activa también. Entonces, ¿de qué lado bajan las activas? ¿De qué lado está bajando mi CASE? Porque le metí cash al banco, entonces mi caja está bajando. Lo tengo que apuntar de este lado. Y mi banco está subiendo, entonces lo tengo que apuntar de este lado. Aktivkonten werden immer mehr in die Soll-Seite und weniger in die Haben-Seite. Ahora miremos con las pasivas. Pasivas son exactamente al revés. Werden mehr in die Haben-Seite und weniger in die Soll-Seite. Passivkonten werden mehr in Haben-Seite und weniger in Soll-Seite. Un ejemplo es que, por ejemplo, le pagué mi deuda al prestamista. Ok, la deuda con el prestamista es una Passivkonto. Ya dijimos que se llama Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstitutionen oder sonstige Verbindlichkeiten. O sea, le pagué la deuda, entonces la deuda se está haciendo menor. Imaginémonos que le pagué 100. Entonces acá tenemos que apuntar los 100. Se está haciendo menor. Y le pagué con el banco, entonces el banco también se está haciendo menor y el banco se hace menor, es una active konto en el lado del Haben. Y acá es el perfecto ejemplo, siempre tiene que ser una cuenta en el Sol y una cuenta en el Haben. Entonces acá los 100 están de este lado y los 100 están de este lado, de la cuenta de banco y de la cuenta de deudas con inversores. Vámonos a las Gewinnungsverlustrechnung. Aquí está la cuenta de gastos y los gastos solo pueden aumentar, no pueden bajar, no puedo gastar menos. Solo gasto y listo. Entonces suben los gastos siempre del lado del Sol. Esto no lo tenemos que entender. Todas estas reglas que les estoy diciendo simplemente son reglas que tenemos que seguir y aprender de memoria porque esto funciona así y la lógica es que siempre tiene que haber una en el Sol y una en el Haben. No importa si es active, passive, Aufwendung o Ertrag. Entonces Aufwendungen konten werden mehr in Soll-Seite und können nicht weniger werden. Ok, ahora vamos a las cuentas de Ertrag, ganancias. Las ganancias solo pueden ser mayores, no puedo ganar menos, simplemente es una ganancia. Entonces, de este lado, la regla dice que solo van en el Haben. Es por eso que acá pusimos una X, porque no hay un lado en el que se vuelvan menor. Y dice, Ertrag konten werden mehr in Habenseite und können nicht weniger werden. Entonces, resumiendo, nuestra bilanza tiene que dar igual de ambos lados. Cada cuenta que está en la bilanza tiene una cuenta en separado. Y depende si es activa, pasiva, Aufwendungen o Ertrag, tiene las diferentes reglas. Lo tenemos que entender. Y de este lado está la Gewinnungsverlustrechnung, que se crea dinero o se pierde dinero. Y esta también tiene cuentas abajo. Y cada cuenta tiene una cuenta T, las cuales siguen estas reglas. Más adelante les daré un ejemplo con nuestro programa de cosas que suceden en las empresas de movimientos de dinero y lo analizaremos juntos.